Saludos. En esta videoclase estudiaremos la configuración fuente común del amplificador MOSFET. Como se indicó en otra videoclase de esta unidad 4, una aplicación frecuente del MOSFET es el diseño de circuitos integrados, en los cuales entonces se usan fuentes de corriente definidas con transistores MOSFET para polarizar la configuración de cierto amplificador, de manera que esa fuente de corriente actúa como una carga activa para las configuraciones common gate, common source y common drain, de manera que en la configuración common gate y common source entonces vamos a requerir un amplificador o mejor una fuente de corriente de tipo PMOS, y en la configuración common drain vamos a requerir entonces una fuente de corriente de configuración NMOS. Entonces a esta combinación de transistores NMOS y PMOS se le denomina tecnología MOSFET, de manera que vamos a ver entonces la introducción a este concepto en esta videoclase. En particular, en esta videoclase estudiaremos el amplificador fuente común o en inglés denominado common source. Luego veremos en otra videoclase el amplificador con puerta común o en inglés common gate. Y finalmente en otra videoclase veremos el amplificador drenaje común o en inglés common drain. Entonces vamos a ver a continuación el amplificador common source. En la imagen se observa el circuito de amplificación de common source que se implementa al interior de un circuito integrado, donde el amplificador o el transistor Q1 entonces está polarizado por la fuente corriente definida por el transistor Q2 y Q3. De manera que, como se explicó en otra videoclase, se requiere que Q2 esté saturado para que pueda servir como fuente de corriente para Q1. De manera que la saturación entonces queda definida de acuerdo al voltaje V, que es voltaje VSD en el transistor Q2, tal que entonces ese VSD exceda el voltaje VSG menos voltaje VTP, siendo el voltaje VTP el voltaje de umbral para la configuración PMOS de ese transistor. Entonces, de manera que la resistencia de salida, digamos la R de Thevenin, que tiene ese Q2, acaba siendo entonces la carga activa para Q1. De modo que esa resistencia de salida, digamos aquí una R de Thevenin, entonces acaba siendo la R02, o sea, el transistor Q2, tal que queda definida por el voltaje de R del transistor Q2 y la corriente de referencia IREF, que entonces se asume que es semejante o proporcional a esta corriente IREF definida en esta fuente de corriente. Como también se mostró antes, esa proporcionalidad queda entonces asociada a la geometría de Q3 y de Q2 respectivamente. Entonces, confirmando que Q2 está saturado, entonces la resistencia de Thevenin vista en Q2, esta R02, será la R de carga de Q1, denominada entonces carga activa vista por el transistor Q1, que será nuestro amplificador entonces denominado common source. También se confirma en esta imagen que dado que el transistor Q1 es un transistor de tipo NMOS, entonces la fuente de corriente que debe acompañar a ese transistor Q1 NMOS será una fuente de corriente PMOS, que es la que vemos aquí en el transistor Q3 y Q2, donde vemos que ambos son de tipo PMOS. Entonces una fuente de corriente en versión PMOS para polarizar un amplificador de voltaje Q1 de configuración NMOS. Vamos entonces ahora a analizar el comportamiento del transistor Q2, que luego será nuestra carga activa para el amplificador Q1. Entonces vamos a analizar este comportamiento. Aquí se puede observar la relación del voltaje V en Q2 versus la corriente I, donde quedan definidas las regiones de operación de triodo y de saturación del transistor Q2. De manera que cuando el voltaje V entonces supera la región de triodo aquí, es decir, cuando VDS, recordemos que este término aquí es VDS, o mejor VSD porque es de tipo PMOS, entonces supere el voltaje VSG menos el voltaje de umbral en valor absoluto, entonces allí estaremos en región de saturación, que entonces consiste esta región aquí, donde vemos que el voltaje V es mayor, aquí es mayor a VSG menos VTP. Entonces confirmando allí región de saturación. Y entonces en ese punto la pendiente de la relación del voltaje, o mejor de la corriente versus el voltaje, entonces queda definida como una resistencia que es justamente R02, que como ya indiqué será la carga activa que va luego a ver el transistor Q1, en este caso como configuración fuente común, que es el amplificador que queremos ahora analizar.
Allí entonces se considera que ya el voltaje VSG es un voltaje constante para Q2, de modo tal que entonces también ayuda a definir esa región de saturación necesaria para que trabaje como carga activa para el amplificador de voltaje fuente común. Ahora, si combinamos entonces el comportamiento de Q2, como acabamos de ver, en región de saturación, con el comportamiento de Q1, entonces vamos a ver que este elemento aquí, este comportamiento resistivo, definido como R02, pues este lo ve al contrario, porque aquí para este drain acaba siendo desde menos a más. Desde menos a más. Entonces eso va a implicar un cambio, digamos, una superposición del comportamiento de este transistor Q1 con el comportamiento del transistor Q2. Entonces vamos a la siguiente figura para mostrar esa relación de esas dos características de transferencia. Aquí entonces se observa la relación de la familia de curvas transistor Q1, las líneas verdes, transistor Q1, donde entonces para cada voltaje VGS, dado que en este caso sería NMOS, este elemento acá, este Q1, recordemos que es transistor NMOS, este es NMOS, entonces allí es voltajes VGS en 1. Entonces para VGS1 igual a un voltaje V1B y para un voltaje VGS1 igual a un voltaje V1A, entonces serían estas dos relaciones, estas dos curvas, esta curva por este lado y esta curva por este lado. De manera que entonces la corriente ID sobre el voltaje VD de ese transistor Q, entonces queda definido con esas curvas o esa familia de curvas, líneas verdes mostradas aquí en esta figura. Y por otro lado, para el transistor Q2 tenemos la curva que veíamos ahora, esta curva, pongámosla aquí más bien en este puntero, que como indica entonces se ve al contrario, porque para el transistor Q1 él lo ve de menos a más, es decir, ve una inversión aquí de la curva. Entonces vemos acá un cruce interesante de curvas, donde la línea verde, insisto, la línea verde es de transistor Q1. Y la línea azul, que ahora marqué en amarillo acá, transistor Q2. Entonces ese cruce entonces define acá una línea de carga, una curva de carga, semejante a la que estudiábamos antes en el transistor BJT, una línea de carga con una pendiente negativa. De manera que en este cruce de este punto de operación en punto B y el punto de operación en punto A, vemos ahí una región de amplificación. Entonces esa línea recta, vista aquí, entonces acaba siendo una línea de carga con una pendiente constante que define el nivel de amplificación del amplificador Q1. O sea, Q1 será, una vez más, como ya indiqué antes, el amplificador. El amplificador. En configuración, como estamos ahora estudiando en esta unidad o en esta videoclase, en configuración común source o fuente común en español. Entonces, dado que importa, la parte que importa aquí es esta región de esta línea constante, o sea, la curva viene aquí así, pero en este punto es constante asociado a la resistencia R02. R02, en realidad cuya pendiente, la pendiente de esto es 1 sobre R02, como se indicó en la figura anterior. Entonces vamos a ver la relación del voltaje entrada V1B, voltaje entrada asociado a VGS1, que entonces por la parte de la salida está relacionado con VOB. Entonces en este punto acá viene esta línea verde y allí entonces tenemos la relación de esta coordenada B entre V1B y VOB. Y por otro lado, para el voltaje entrada V1A, que viene asociado a este punto A aquí, que por la parte de la salida corresponde a la coordenada BD menos VSG menos VTP en valor absoluto. Entonces vemos aquí esta relación de este punto. Entonces este con este y este con este aquí. Tal que entonces vamos a observar un resumen de estas relaciones en la siguiente figura. Aquí está ahora la relación de característica de transferencia entre voltaje entrada y voltaje salida. Recordemos que el voltaje entrada es el voltaje VGS en Q1. Es el voltaje VGS en Q1. Recordémoslo en el dibujo original, en la figura original del amplificador. Aquí está el amplificador Q1 y el voltaje entrada VI es justamente su voltaje VGS, que es VGS1, asociado al transistor Q1. Y el voltaje salida en Q1 es el voltaje de drain, aquí V0. Entonces vamos a ver la relación de V0 versus VI. A esa relación es lo que estamos denominando característica de transferencia.
Aquí está entonces de nuevo voltaje de salida versus voltaje de entrada. Y la relación aquí entonces de valores de voltajes que se dan en este comportamiento de ambos transistores Q1 y Q2. Entonces vemos voltaje de entrada V1A, como ya indiqué, va asociado al voltaje de salida VDD menos VSG menos VTP valor absoluto, que como también indicamos anteriormente es el límite de saturación del transistor Q2. La saturación Q2, pongámoslo aquí, saturación de Q2. Y por otro lado, voltaje de entrada V1B viene asociado al voltaje de salida VOB, que es el menor valor posible de voltaje de salida para el transistor Q1. Entonces aquí se arman 4 regiones de operación interesantes para los transistores. Región 1, esta región aquí, en la que entonces el voltaje de salida es máximo, que es igual a VDD, y que consiste entonces en la región definida por el estado de apagado del transistor Q1. Es decir, cuando Q1 está apagado, no hay corriente, y como no hay corriente, entonces el voltaje de salida es igual justamente al voltaje de la fuente, dado que no cae ningún valor de voltaje en el amplificador, o mejor en el transistor Q2. Entonces, como no hay corriente allí, dado que Q1 está apagado, el voltaje de salida es exactamente igual al voltaje de la fuente VDD. Por otro lado, cuando el transistor Q2 está en triodo, es decir, todavía no está saturado, todavía no se ve R02 como elemento de impedancia de salida allí, y Q1 está saturado, de la región 2 definida en este punto, en la cual entonces aquí se observa que entonces estamos en el límite inferior o mejor menor a saturación de Q2, por eso es que Q2 está en triodo y Q1 está en saturación. Entonces allí tenemos la condición de que ya tenemos algo de corriente, pero no es significativa, de manera que entonces lo que se observa en el voltaje de salida es un voltaje que reduce un poco sobre el voltaje máximo de la fuente VDD. Luego entonces llega a la región 3, donde ya los dos están saturados, tanto Q1 como Q2 están en saturación, que es la región entonces del medio, donde veíamos que estaba el punto B y el punto A con una línea recta aquí en el medio, que veíamos ahora en la figura de la diapositiva anterior, entre A y B. Entonces aquí está entre A y B, entonces tenemos una gran pendiente aquí asociada a esta pendiente, que como indiqué entonces corresponde a que tanto Q1 como Q2 están saturados. Y allí entonces tenemos una condición de amplificación, dado que vemos acá que ante un pequeño voltaje de entrada, tenemos un gran voltaje de salida. Visualizado aquí en esta parte entonces de la salida del voltaje en Q1. Entonces de nuevo, ante una pequeña variación entre V1A y V1B del voltaje de entrada del amplificador, tenemos una gran salida de V0 entre ese punto A y ese punto B de nuestro amplificador. Entonces esto es necesario que Q1 y Q2 estén saturados en la región 3 para definir ese comportamiento de gran amplificación. Entonces pongámoslo aquí, aquí tenemos una amplificación, o mejor una ganancia de voltaje, definiendo entonces como voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. El voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Y finalmente cuando Q1 ya pasa a la región de triodo y Q2 sigue saturado, entonces ya tenemos esta región acá, donde ya el voltaje entonces de salida es voltaje mínimo, dado que entonces ya Q1 comienza a reducir su corriente, digamos, de transistor. Dicho todo lo anterior, podemos resumir lo que acabamos de explicar en esta diapositiva. De la región 3, finalmente la región de interés para usar el amplificador como amplificador de voltaje. También de la curva de transferencia es casi lineal en esa región 3, de lo cual indica una gran ganancia de voltaje como mostré en la imagen anterior. También por otro lado, entonces la R de carga de Q1 corresponde a la R de salida de Q2, que como se demostró corresponde justamente a R02, que es igual al voltaje de Early del transistor Q2 sobre la corriente de referencia que pase por ambos transistores Q1 y Q2.
Finalmente, al momento de encontrar el modelo de pequeña señal del amplificador Q1, el transistor Q1, entonces se requiere pues su modelo que ya hemos indicado antes, donde está la fuente de corriente controlada por el voltaje VGS en minúsculo acá, dado que solamente es señal, y la R de salida, o sea el efecto early de ese transistor Q1, entonces acaba haciendo el paralelo entre R01 del mismo, o sea de Q1, entonces el efecto early de Q1, que queda en paralelo con el efecto early de Q2. Entonces R0 indicado aquí en esta figura, entonces no es más que el paralelo entre R01 y R02, cada uno controlado por la misma corriente de referencia IREF, dado que IREF es la misma que pasa por Q1 y Q2. Recordemos este concepto en la figura del circuito original. Aquí entonces se observa la corriente de referencia y si asumimos que Q2 tiene un espejo de corriente de Q3, de la corriente que desciende, la corriente S que desciende por este Q2, es la misma corriente de referencia que también desciende por Q1. Es decir, a la hora del efecto early, de la corriente que controla el efecto early de Q2 y de Q1 es la misma corriente IREF que vemos aquí también en R02. Entonces esta corriente IREF es la que estamos definiendo en el modelo de pequeña señal para calcular la resistencia de R01 y R0 de cada transistor. Entonces aquí está nuestra R0 total equivalente, como ese paralelo que ya acabamos de describir, y entonces finalmente la ganancia de voltaje de nuestro amplificador Q1, entonces no es más que el voltaje de drain, dado que el source está unido a tierra, este source está unido a tierra en la figura original, entonces el voltaje drain sobre el voltaje VGS, siendo voltaje VGS el voltaje de entrada, recordemos que aquí este VGS coincide al voltaje VI indicado en nuestra gráfica de transferencia, VI. Entonces voltaje de salida V0 es igual a VD, ¿sí? Dado que VS es igual a tierra, y VGS, o mejor voltaje de entrada, es igual a VGS. Bueno, pongamos aquí VDS y pongamos aquí entonces la notación donde VS es igual a tierra, es igual a 0 voltios. Entonces V0 sobre VI, pues no hay más que VDS sobre VGS, que como se muestra acá, entonces VD sobre VGS. Y entonces viéndolo acá, pues esta relación de corriente viene aquí así. Entonces tenemos de nuevo un efecto menos aquí, debido a ese, digamos, a corriente negativa que acaba por acá subiendo, que aquí vuelve y baja. Y la transconductancia GM, que también se calculó en otra videoclase ya, por el paralelo entre R01 y R02, que no es más justamente aquí R0. Entonces, la ganancia de voltaje del amplificador fuente común, entonces es justamente la transconductancia multiplicada por R0. Y con la inversión de fase indicada con el signo menos en esa parte de nuestra expresión, de nuestra ecuación. Entonces, recordando también que tanto el GM como R0, entonces quedan definidos por el punto de operación. Esto es por la condición de VGS constante en Q1 y por la corriente de referencia que a su vez viene asociada al transistor Q2, el transistor Q3 en el espejo de corriente que se arma con ambos transistores PMOS indicados en la figura original. Entonces esta es la expresión que define la ganancia de voltaje del amplificador fuente común en esta configuración simple que hemos mostrado en esta videoclase. Con lo anterior entonces es posible concluir que nuestro amplificador de voltaje posee una gran ganancia de voltaje debido primero que todo al valor de R01 y R02, los cuales suelen ser muy grandes, dado que el efecto early lleva a que ese R01 y R02 tengan un valor grande. Entonces con ello, como veíamos en la ecuación anterior, pues va a implicar que la ganancia de voltaje también sea grande. Entonces ese valor de ganancia grande es una consecuencia de la carga activa definida con transistor Q2 y Q3 que actúan como esa fuente de corriente en esa parte del circuito. Entonces esto pues permite, digamos, que podamos tener un diseño de circuito integrado que lleve una gran ganancia de voltaje sin necesidad de definir internamente una resistencia. O sea, no hay IRs físicas en el circuito integrado, solo son cargas activas
vistas a través de transistores MOSFET, digamos en este caso. Entonces, de manera particular vemos aquí este ejemplo donde si uno quisiera montar una R física dentro de un circuito integrado, pues se requeriría una fuente muy grande. En el caso particular aquí, si quisiéramos la relación de voltaje RD por ID en un transistor MOSFET, pues suele ser aproximadamente VDD, o sea la fuente, menos voltaje VDS, ¿cierto? Entonces, si quisiéramos allí colocar una resistencia de 1 mega ohmio, entonces tenemos aquí 1 mega ohmio a una corriente que suele ser definida en ese tipo de circuitos de 0.1 miliamperio, es un valor común, 0.1 miliamperio. Entonces requeriríamos aquí un voltaje VDD menos VDS de aproximadamente 100 voltios. 100 voltios, y como VDS suele ser mucho menor a este voltaje VDD, entonces tendríamos acá pues una fuente VDD, una fuente DC allí puesta de aproximadamente 100 voltios, lo cual pues se considera algo ridículamente grande, pues que en realidad nadie va a implementar. Una fuente de 100 voltios es como tener casi 100 pilas, ¿cierto? Un poquito menos de 100 pilas de 1.5 voltios en serie, o sea, algo ridículo que entonces pues queda, o mejor se evita, colocando entonces lo que ya hemos definido aquí como carga activa, que fácilmente nos permite tener una resistencia grande a este valor, pero sin necesidad de una fuente de voltaje tan grande, dado que el efecto de la fuente de corriente es justamente equilibrar ese comportamiento de carga activa. Entonces, en este orden de ideas, es común tener un amplificador fuente común o común source con ganancias entre 20 y 100 veces el voltaje de entrada. Entonces, todo ello a través de un circuito que presenta una alta resistencia de entrada debido al voltaje de gate, o mejor, la condición de gate separada o aislada del resto del circuito a través del dióxido de silicio, y también a la alta resistencia de salida que hemos visto ahora con el comportamiento de R01 y R02, que como ya indiqué suelen ser grandes por el efecto Early de cada transistor. Además también es un amplificador, entonces este amplificador CMOS que no es afectado por el efecto Body, dado que el source, en este caso dado que el source suele ir conectado a tierra, suele ir conectado al circuito tierra, entonces tanto el Body como el source suelen ir conectados a tierra, como se indica aquí en esta parte de nuestra diapositiva. Y entonces finalmente también asegurando siempre que tanto el transistor Q1 y Q2 queden en la región 3 para poder garantizar una perfecta amplificación de voltaje en este amplificador. Para concluir, se comparte la referencia bibliográfica de este tema a fin de complementar lo que se acaba de estudiar. Hasta pronto.